Buen día para todos. Seguimos el capítulo 23 del Parashat Balak. Bilam dijo a Balak: Construyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 terneros y 7 carneros. Balak hizo tal como Bilam había hablado, y Balak puso un ternero y un carnero encima de cada altar. Bilam dijo a Balak: Párate firmemente junto a tu ofrenda de ascensión mientras yo voy. Quizá el Eterno se revele fortuitamente al encuentro de mí, y lo que él me muestre, yo te lo declararé. Y él fue solo. Dice aquí, dice Rashi: quizá el Eterno se revele fortuitamente al encuentro de mí. Él no acostumbra a hablar conmigo de día. Bilam había dicho a los emisarios de Moab: permanezca aquí, sabré que volverá el Eterno a hablar conmigo. Eso implica que estaba seguro de que Dios le hablaría. Aquí, sin embargo, afirma que quizás Dios le hablaría, implicando que albergaba dudas sobre ello. Esta discrepancia implica que había una circunstancia en la que estaba seguro y otra en la que no. Y la primera era la que él le dijo que era la noche. Pero aquí, como era de día, él no sabía si se le iba a presentar. Y él fue solo. La palabra shefi debe ser entendida tal como la traduce Targum: solo. Es un término que implica calma y tranquilidad cuando una persona no tiene consigo sino solo la quietud. Dice aquí Rashi. Su significado básico es el de tranquilidad y quietud. Rashi explica aquí que la Torá emplea la expresión shefi para decir que Bilam fue solo, a fin de indicar que marchó con tranquilidad y sosiego interno, como cuando uno está solo y no hay nadie que le moleste. Seguimos. Dice: y el Eterno se manifestó fortuitamente a Bilam, y le dijo: he dispuesto los 7 altares y he puesto un ternero y un carnero encima de cada altar. Se manifestó fortuitamente, dice Rashi. Esto es una expresión que designa un evento fortuito y accidental, y es una expresión que alude a algo oprobioso, una expresión que alude a un incidente de impureza que se llama Kerry, como cuando la persona tuvo una emisión seminal, un incidente de impureza sin saberlo. Es como decir que Dios se le manifestó con reluctancia y desprecio. Y Dios no se lo hubiera revelado a Bilam de día, pero lo hizo con el propósito de mostrar el cariño que él profesa a Israel. Dice los 7 altares. Aquí no está escrito he preparado 7 altares, sino he preparado los 7 altares. La razón de ello es la siguiente: Bilam dijo a Dios: entre todos ellos, los ancestros de estos te edificaron 7 altares, pero yo solo he preparado estos 7 iguales a aquellos. Abraham edificó 4. El primero, en el versículo, edificó allí un altar al Eterno que se le había aparecido. El segundo, de allí se trasladó a la montaña. El tercero, en el versículo, y Abraham trasladó su tienda. Y uno más en el monte Moriah. Por su parte, Isaac edificó uno, como está escrito, edificó allí un altar. Y Jacob edificó, construyó 2, uno con Shechem y uno en Shechem y otro en Betel. ¿Sí? Entonces sería en total 7. Entonces él quería decir que yo solo hice 7, pero ellos hicieron 7 entre todos. ¿Sí? Y el Eterno puso un enunciado en la boca de Bilán y dijo: regresa a Balac y así hablarás. Entonces Bilán regresó a él, y aquí que estaba parado firmemente junto a su ofrenda de ascensión, él y todos los ministros de Moab. Vamos a ver: y he puesto un ternero y un carnero encima de cada altar, pero Abraham solamente puso un solo carnero encima de su altar. Dice así aquí Rashi. Ahí la Torá dice: entonces Abraham alzó sus ojos y vio luego, y he aquí ahí un carnero enredado en el arbusto por sus cuernos. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en ofrenda de ascensión en lugar de su hijo. Este versículo concluye el episodio de la queda de Isaac, y es también el único versículo donde la Torá dice que cualquiera de los patriarcas haya ofrecido una ofrenda. En todos los demás casos en las que construyeron altares, la Torá no dice que también ofrecieron ofrendas.
Entonces dice aquí, y declamó su parábola y dijo, seguimos la parashá, ¿quién que regresó de nuevo a Balac? De Aram me ha conducido Balac, rey de Moab de las montañas del oriente. Ve, maldice por mí a Jacob y ve, execra por mí a Israel. Con sus dos nombres Balac le dijo que lo maldijera, pues quizá uno de ellos no le era particular, es decir, con los dos nombres que posee el pueblo judío, Jacob e Israel. Es decir, quizás uno de estos dos nombres, Israel y Jacob, no era su nombre intrínseco y esencial. Seguimos la parasha, ¿cómo he de maldecir lo que no maldijo Dios? Y cómo he de execrar lo que no execró el Eterno. Dice Rashi, incluso cuando ellos, los israelitas, merecieron ser maldecidos a causa de los pecados, no fueron maldecidos. Cuando su ancestro Jacob hizo mención a su iniquidad, ¿sí? Eso con referente a Leví y a Shimón, por lo que ellos hicieron. Pero aquí dice, pues en su furor mataron varón. Solo maldijo su furor, como se declara maldito su furor, pero no los maldijo a ellos, obviamente. Y cuando su ancestro Jacob, haciéndose pasar por Esaú, entró en engaño a la tienda de su padre Isaac, merecía ser maldecido, pero ¿qué es lo que dice allí? Que Isaac le dijo, también bendito será. Por otra parte, con respecto a los que bendijeron al pueblo de Israel, se declara, estos se separarán para bendecir al pueblo, pero respecto a los que maldijeron, no se declara y estos se separarán para maldecir al pueblo, sino solamente y estos se separarán para la maldición, porque Dios no quería enunciar la palabra maldición en referencia directa a ellos. Seguimos con Rashi, lo que no execró el Eterno. Bilán admitió a Balak, yo realmente no tengo el poder para maldecir, sino que solo sé determinar el momento exacto en el que el Santo Bendito se enoja contra ellos. Pero él no se ha enojado en estos días que he venido a ti. A esto se refiere lo que se declara, pueblo mío. Recuerda por favor lo que Balak, rey de Moab, planeó y que le respondió Bilán, para que sepa los actos generosos del Eterno. Y eso se tiene que recordar, es una de las cosas, de las 10 cosas que se tiene que recordar todos los días, junto con la salida de Egipto, junto con el Shabbat, junto con lo que hizo Amalek, junto con lo que le sucedió a Miriam, ¿bien? Eh, la, la, también la revelación del monte Sinaí. Todas esas son de las 10 cosas que hay que recordar, y entre eso está esto que trae aquí Rashi, que recuerda por favor lo que Hashem hizo en aquellos días. De todas maneras, el comentarista dice qué fue lo que sucedió, cuándo fue eso precisamente. Entonces dicen los sabios de que Caimalán, hemos sabido por los Mitrashim que sale que la pelea que hubo con Sihón y Og fue precisamente en Elul. Y lo que sucedió con Balak y Bebilam fue en los 10 días de lo que se llama Sarah Yamei Tshuva, los 10 días que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Esos son los 10 días de arrepentimiento. Y como Akadosh Baruj Hu está en juicio, haciendo juicio a Israel, a juicio al mundo, entonces dice que por eso en esos 10 días, como la gente está haciendo teshuvah, la gente está regresando, entonces la ira del Creador no está presente en esos días. Primero por eso y segundo por lo que Él es el juez que está enjuiciando el mundo, y obviamente que no está bien que el juez de repente se vaya a enojar, se vaya a hacer, en este caso, obviamente, hablando de Hashem, de todas maneras. Seguimos pues desde el principio como rocas lo veo, y desde las colinas lo atizo. He aquí una nación que residirá solitaria, y entre los pueblos no será contada. Dice Rashi, yo observo su principio y el inicio de sus raíces, y los veo bien asentados y fuertes como estas rocas y estas colinas, gracias al mérito de sus ancestros y de sus ancestras. Dice Rashi. Eso obviamente es una metáfora. Cuando habla de las colinas, habla tiene que ver con los patriarcas y las matriarcas.
Y aquí una nación que recibirá solitaria. Este es el privilegio con el que sus ancestros lo dignificaron, habitar solo en el mundo. Quiere decir solo en el mundo, dice aquí Rashi, dice existe Jajamim al Rashi. He aquí la expresión gen, que es he aquí, la conecta con la cláusula anterior haciéndola resultado de ella. El sentido del versículo es que el hecho de que el pueblo de Israel habite solo en el mundo es el legado que sus orígenes le heredaron. Que entre los pueblos no será contada, dice Rashi, esta frase debe ser entendida como la traduce el Targum, en el sentido de que no serán aniquilados junto con las demás naciones como se declara, pues yo, Dios, causaré la aniquilación en todos los pueblos, que sale en Jeremías 30:11. El versículo completo es, pues yo, Dios, causaré la aniquilación en todos los pueblos a los que dispersé, pero no causaré en los que dispersé a Israel, pero no causaré la aniquilación de ti, Israel. Esta frase significa que no serán contados junto con los demás. Rashi explica que el hecho de que Israel no sea contado entre las demás naciones quiere decir que cuando en el futuro Dios aniquile a las naciones del mundo, no contará a Israel entre aquellos a los que aniquilará. Otra explicación, cuando ellos se regocijan, ninguna otra nación se regocija junto con ellos. Como se declara el Eterno, los conduce él solo. Pero cuando las naciones experimentan la prosperidad, ellos, los israelitas, comen con alegría junto con cada una de ellas. Y aún así, este hecho no les es contado para disminuirles la dicha futura. A este se refiere lo escrito aquí, y entre los pueblos no será contado. Seguimos, ¿quién ha contado el polvo de Jacob y el número de la procreación de Israel? Que mi alma muera la muerte de los rectos y que mi fin sea como el suyo. Dice Rashi, este versículo debe entenderse como lo traduce el Targum. ¿Quién podría contar los infantes de la casa de Jacob, o siquiera uno de los 4 campamentos de Israel, es decir, de los 4 estandartes en que se dividía su campamento? Según otra explicación, la frase polvo de Jacob quiere decir que no hay cómputo de los mandamientos que ellos cumplen en relación con el polvo. No, porque hasta con referente al polvo tienen mitzvot, decía Bilam, antes de caja. Incluso con polvo que supuestamente no sirve para nada, incluso con eso ellos tienen mitzvot. No, todo, tienen mitzvot con todo. Rashi no quiere decir que no hay cómputo posible de los mandamientos de Israel, que Israel cumple con el polvo o con la tierra, pues en realidad el número de mandamientos relacionados con esto es limitado. Quiere decir que no hay forma de contar cuánta será la recompensa que el pueblo de Israel recibirá por cumplir estos preceptos relacionados con el polvo. Su recompensa será grandiosa porque, como afirma el Maharal, Israel cumple preceptos incluso con las cosas más bajas como el polvo y no solo con las cosas elevadas. Y por eso es lo que se llama Lekadesh Tahom, que es santificar lo material, elevarlo. ¿Quién? Y dice aquí, no harás, entonces Rashi trae una de las mitzvot que se hace con el polvo, que dice, no harás con toro y asno juntos, no sembrarás tu campo con semillas mezcladas, además de los preceptos referentes a la ceniza de la vaca bermeja y el polvo que se da a beber para el agua de la mujer sospechosa de adulterio, y otros similares, como por ejemplo como también que sacar el polvo para cuando se degolla un, una ave, que se tiene que está la mitzvah de Kisui Adam, ¿okay? Se degolla el animal en una base que se coloca con polvo, con arena, y luego se tapa cuando se termina el degolle. Eso también es una mitzvah que se hace también con el polvo de la arena. Dice aquí, entonces Balak dijo a Bilam, ¿qué has hecho? Para maldecir a mis enemigos te he tomado, y aquí que incluso no los ha bendecido. Bilam respondió y dijo,
¿Acaso no lo que el Eterno ponga en mi boca es lo que me cuidaré de hablar? Dice aquí Rashi, no habíamos terminado con Rashi, y el número de la procreación de Israel, es decir, el número de su procreación es la simiente que surge de sus relaciones maritales. ¿Bien? Quiere decir de que, fíjate lo que ellos traen al mundo em, em, almas elevadas, que mi alma muera la muerte de los rectos que hay en ellos. Bilal no podía compartir la muerte de los hombres rectos en general, sino específicamente de los israelitas rectos. Pues Bilán habla aquí de Israel. ¿Qué quiere decir? Bilán aquí obviamente que Bilán sabía que era lo que iba a suceder. Vemos aquí que Bilán sabía que va a recibir Israel en el mundo venidero, cómo hacer. No es que lo sepa precisamente, pero él tiene una noción de lo que va a suceder. Y por lo tanto, él dice aquí de que él quiere que su alma muera la muerte de los rectos. O sea, quiere morir como una persona que cuida preceptos en Israel. Una persona recta, justa, que a Kadosh Baruj Hu le va a dar mucha recompensa a esa persona. Pero que él no se quiere esforzar. Bilam quiere vivir como él vive, con el montón de deseos y de tanumim y disfrutes del mundo y todo lo demás y hacer lo que le da la gana. Pero a la final te dice, yo quiero que mi alma muera muerta de los rectos. Dice, por él haber pedido eso, solamente haber pedido eso, se reencarnó en una persona que fue sabia en Israel. La parte buena de Bilam, obviamente, ¿quién? Está la parte mala, la parte buena de Bilam. También en los Rashaim hay parte buena, obviamente. Obviamente que hay una chispa de bueno en ellos. ¿Qué? No quiere decir que todos sean solamente 100% malos y rebeldes y ¿qué? Rashaim y todo lo demás, ¿no? Dice, Balak le dijo, por favor, ven conmigo a otro sitio desde el que lo verás. Solamente verás un extremo de él, pero no lo verás enteramente y maldícelo por mí desde allí. Dice aquí, maldícelo por mí, como dice Rashi. ¿Por qué todo el tiempo mira por aquí, mira por allá? ¿Por qué todo el tiempo está mirando aquí todo lo demás? Él quería buscar un lugar en donde hubieran transgresiones por el cual él pudiera entrar. Igualito el Yetzer Hara. Todo el tiempo que la persona se cuide en Kedushá, en santidad y no haga transgresiones, el Yetzer Hara no puede hacer nada con él. Todo el problema es cuál es cuando la persona empieza a hacer transgresiones. Como Kadosh Baruj le dijo a Caín, le peta Hatat Robetz. Él te está esperando a la puerta, está esperando que tú, como el perro que espera a la persona, al dueño de la puerta cuando él ya lo huele que ya va llegando. Está esperando que solamente abra la puerta. Así el Yetzer Hara está esperando que tú le abras la puerta para él entrar. Eso es lo que están buscando ellos, es cómo meter la maldición dentro de alguna transgresión que hayan hecho o algo por el estilo, buscando siempre para de allí a aferrarse a hacer lo que ellos querían hacer, pero por todos lados y no pudieron. Entonces dice que lo maldice maldícelo desde allí, por mí desde allí. Lo tomó y llevó a Sede Tzofim, a la punta de la cumbre, y construyó 7 altares, y puso un ternero y un carnero encima de cada altar. Dice aquí, Sede Tzofim, dice Rashi, era un sitio elevado donde se paraba un atalaya para observar si una tropa enemiga venía contra la ciudad. En hebreo atalaya se dice sofé. Sofé que da origen a las palabras significa atisbar, observar de lejos. Balak llevó a Bilán a ese lugar para que desde ahí pudiera ver a Israel y maldecirlo. La punta de la cumbre. Bilán no era hechicero como lo era Balak. Por medio de sus artes mágicas, Balak vislumbró que en el futuro se abriría una brecha en Israel, en ese sitio. Dice aquí, es decir, una calamidad que les ocurrirá. Y tenía razón, pues de hecho ahí mismo murió Moshe. Así pues pensó que allí recaería sobre ellos la maldición mejor
que en otro sitio, y se dijo, esa debe ser la brecha que yo veo. O sea, la muerte de Moshe, él no sabía, obviamente, por qué, porque ellos pueden ver, pero ellos no ven, no entienden lo que, no saben interpretar y no ven bien, ¿sí? Lo que ellos ven. Como la esposa de Putifar, que ella también vislumbró también de que de ella iba a salir, tenía que estar con José supuestamente para traer almas elevadas, pero ella no lo vio bien y no se trataba dice por una parte que no lo entendió y no se trataba de ella, sino de su hija Osnat, la que ellos tomaron, ¿sí? Y con la que se casó, que originalmente era la hija de, de Dinah, eh, pero ellos la tomaron, ¿sí? Como la criaron hasta que fue grande y se casó con Yosef. Y ella no vislumbró bien. Por otra parte, también dicen que ella volvió de nuevo, se reencarnó en Rahab, la que vivía en Jericó, cuando los espías querían entrar. Ellos llegaron a la casa de ella, ¿sí? Y le preguntaron todo el montón de preguntas que le preguntaron allí sobre lo que sucedía, qué era esto, lo otro, no sé qué, no sé qué más. A la final ella lo escondió y todo eso, y ella le dice que lo salven a ella por lo que ella hizo, que la salven a ella también y a su familia. Ellos le dicen qué es lo que tiene que hacer ella para que en verdad cuando ellos entren no les pase nada. Así se salva. Pero después se casa, Yoshua Ben Nun se casa con ella. Entonces se sabe que Yoshua Ben Nun viene siendo una reencarnación de Yosef. Yoshua Ben Nun, que viene de Efraín. Aquí la esposa de Putifara vino entonces de reencarnación como esta mujer. Fíjate, ellos se casaron y dice que ellos salieron profetas y todo eso. Entre eso está el profeta Jeremías, salió de ellos más adelante, una legión de profetas. Y eso fue lo que ella vislumbró, simplemente que no lo pudo entender. Seguimos, y él le dijo a Balac, párate firmemente aquí junto a tu ofrenda y yo seré encontrado furtivamente aquí. Yo seré encontrado furtivamente aquí por el santo bendito es. Seré encontrado furtivamente, este verbo está conjugado en el modo pasivo. El Eterno se manifestó fortuitamente a Bilán y puso una enunciado en su boca y dijo, regresa a Balac y así hablarás. Bilán vino a él y he aquí que él estaba parado firmemente junto a sus ofrendas de sesión y los ministros de Moab con él. Balac le dijo, ¿qué habló el Eterno? Vamos a ver qué nos dice aquí Rashi. ¿A qué se refiere esta puesta en su boca? ¿Qué le pudo haber faltado decir a la escritura cuando declaró que Dios dijo regresa a Balac y hablarás así? En realidad la explicación es la siguiente. Cuando Bilán escuchó que no se le había concedido permiso para maldecir a Israel, se dijo, ¿para qué he de regresar con Balac para afligirlo con estas malas noticias? Entonces Dios le puso un freno y un gancho en la boca, como un hombre que engancha a un animal con un gancho a fin de conducirlo a cualquier lugar que desee. En efecto, Dios le dijo, incluso contra tu voluntad has de regresar a Balac. Y los ministros de Moab con él. Pero más arriba en la escritura declara que Balac estaba con todos los ministros de Moab. La explicación es la siguiente: cuando ellos vieron que no había esperanza en Bilam de que maldijese a Israel, una parte de ellos se fue, quedando solo unos pocos. ¿Qué hablo de Eterno? Dice Rashi. Esto lo dijo en un sentido burlón, como diciendo, de hecho no estás tú bajo tu propia autoridad. Cuando Bilán regresa por primera vez ante Balac para transmitirle la profecía de que Dios le había revelado, Balac no le preguntó qué había dicho Dios. Como era obvio que Bilán me transmitiría el mensaje divino, la pregunta de Balac no era inquisitoria, sino retórica y burlona. Y declamó su parábola y dijo, levántate Balac y escucha, préstame oído, hijo de Zippor. Cuando Bilán lo vio burlándose de él, quiso ofenderlo
diciendo: Párate sobre tus pies. No tienes derecho a permanecer sentado mientras que yo soy enviado a ti con una misión de parte del Omnipresente. Ese pájaro. Cuando Bilán regresa, pues, ¿quién? Eso fue lo que dijimos anteriormente. Hijo de Zippor, esta forma gramatical es propia del lenguaje hebreo de la escritura, es similar a los siguientes casos: la fiera del bosque, la fiera de la tierra, a la fuente del agua. La palabra alemán, jaito. Dice la parashá: Dios no es hombre para que engañe, ni hijo de hombre para retractarse. Él dijo, él dijo y no hará, él habló y no cumplirá. Interesante, fíjate lo que es aquí una prueba contundente sobre todas esas religiones que creen supuestamente en hombres, o que el creador puede decir algo y puede retractarse, o puede hacerse, o puede no sé qué, arrepentirse o cosas así. No existe tal cosa. El creador es perfecto en todos los sentidos. No cabe en él ningún tipo de comportamiento como comportamiento de los seres humanos, que dicen algo y de repente después se arrepiente de lo que dijeron, o que no era así, o que de repente, como ellos dicen supuestamente, eligieron a Israel, después porque Israel pecó, entonces los dejó y agarró a nosotros, o no sé qué, o creyendo en hombres, o creyendo en esto, ¿no? O creyendo en Hashem como si fuera quién sabe de qué, como una persona, como un hombre, como esto. Esto es lo que dice aquí. Dios no es hombre, es decir, Él ya le ha jurado llevarlos a la tierra de las 7 naciones de Canaán y entregárselas en posesión. ¿Y tú piensas que podrás matarlos en el desierto? Él dijo y no hará. Esta frase tiene sentido interrogativo. La traducción del Targum, ¿quién? Y vuelve a reconsiderar, quiere decir que los seres humanos reconsideran para retractarse de su decisión, mientras que Hashem, obviamente, como dije otramente, no tiene nada que ver con Dios. He aquí que para bendecir he sido tomado. Él ha bendecido y yo no lo revocaré. Dice aquí Rashi, como diciendo: tú me preguntaste de en torno de burla qué fue lo que habló el Eterno. Pues bien, recibí de él el mandato de bendecirlos. Él ha bendecido y yo no lo revocaré. Esta frase significa que él los ha bendecido y yo no puedo revocar su bendición. No puede hacerlo. No se puede bendecir. Eso fue lo que sucedió también por ejemplo, con el cuarto hijo de Ham, como que sucedió con Noah, que dice que Ham lo castró, ¿sí? O sodomizó, lo que haya hecho, y cuando él se levantó se dio cuenta, y él quiso maldecirlo, pero no lo pudo maldecir. ¿Por qué? Porque Hashem ya había bendecido a Noah y a sus hijos. Entonces, en ese caso, ¿qué hizo él? Él maldijo al cuarto hijo de Ham, por lo que él hizo para que no hubiera un cuarto hijo. Entonces, por eso él maldijo el cuarto hijo de Ham, que en este caso era Kenan. Por eso a los siervos se les llama siervos kenanitas. Incluso que no sea los kenanitas, incluso que sea otro pueblo, pero a todos se les llama siervos kenanitas, por lo que decretó Noah en aquel momento eh, a sus hijos. Quien se mismo para bendecir, de esta forma es el verbo equivalente a levarej, que es bendecir, para bendecir. Él ha bendecido y yo no lo revocaré. Esta frase significa: Él los ha bendecido, yo no puedo revocar su bendición, que dijimos anteriormente. Quien Él ha bendecido, dice aquí, vamos a ver si Rashi nos trae algo, porque en este caso dice, vamos a ver qué significa: el que alaba y bendice al ladrón diciéndole: no tengas miedo, que no serás castigado, paz tendrás. Esa persona hace que enojar al santo bendito es. Y no se puede decir que Ubarej es un sustantivo, pues de ser así, hubiera sido vocalizado en ambas sílabas con pataj katán y su acento hubiera estado en la primera sílaba. Pero puesto que es un verbo en el modo
intensivo, piel, está vocalizado con la gramática tan en ambas sílabas y su acento está en la última sílaba. Esto no tiene que ver, obviamente, con la gramática del hebreo, no vamos a meternos aquí, que Rashi, hemos visto que Rashi bastante veces se mete también allí, pero no es no es algo que eh, vengamos a explicar, ya que tiene que ver con hebreo, y hebreo la persona lo que escuchan pues no habla hebreo, entonces de todas maneras seguimos aquí, él no ha observado iniquidad en Jacob, si ha visto delito en Israel, el Eterno su Dios está con él, y la estimación del rey está en el... Dice, no observaba iniquidad en Jacob. Esta frase debe ser entendida como traduce Jacob, el Targum. Otra explicación, siguiendo su sentido llano, la frase puede ser bellamente interpretada según el Midrash. El santo bendito es, no contempló la iniquidad que hay en Jacob. En otras palabras, cuando los israelitas transfieren sus palabras, él no es muy puntilloso respecto a ellos para considerar qué severidad sus iniquidades a sus violaciones por medio de las que transgreden su ley. Según el Midrash, la frase Lo Evit Aben de Jacob no significa que Dios no observó iniquidad en Jacob, en el sentido de que no vio que en él hubiera iniquidad. Quiere decir que deliberadamente no observa la iniquidad que realmente se halla en él. Delito, dice aquí ese término significa delito, lo mismo que la frase concibió delito, pues tú contemplas el delito y la injuria y que el delito constituye una pena frente al omnipresente. El significado básico de la palabra amal es trabajo intenso, pena, afán. Rashi explica que además de ciertos casos, esta palabra puede ser empleada para designar una transgresión o delito. Según explica la asociación entre ambos conceptos, reside en que cometer delito o transgresiones constituye una molestia gravosa para Dios. O el Eterno su Dios está con él. Es decir, incluso cuando le provocan a ira y se rebelan contra él no se va de en medio de ellos. Seguimos, dice Rashi, la estimación del rey está en él. Eso denota cariño y amistad. El amigo de David, donde significa el amigo querido de David, y se la dio a su amigo. Un sentido similar lo trajo el Targum de Onkelos, y la presencia de su rey está en ello. Seguimos la parashá, es Dios el que los sacó de Mitzrayim conforme a la intensidad de su excelencia. Tú, Balak, dijiste aquí que un pueblo ha salido de Mitzrayim, deben saber que no salió por sí solo, sino que fue Dios el que lo sacó, porque eso fue lo que él le dijo a él. Fíjate, mire, un pueblo, no solo una sola persona, sino un pueblo completo salió de Mitzrayim, y tú, que eras uno de los tres consejeros del faraón, y todos los consejos que le diste a él y todo lo que hiciste para que no saliera nadie de allí, fíjate, un pueblo completo salió de allí. Así que supuestamente tu echá, el consejo que le diste al faraón, no sirvió de nada. Dijimos en la parasha, Dios sacó de Mitzrayim conforme a la intensidad de su excelencia. Dice Rashi, conforme a la intensidad, esta frase significa según la intensidad de su excelencia y su altura. De igual modo, denota poder y plata de poder. Pero yo digo que la palabra que toafot está relacionada con el término y ave que vuela, donde designa que un ave que emprende el vuelo hacia los espacios altos y elevados, lo que implica una gran fuerza. Por lo tanto, significa vuelo en la altura. Según otra explicación, se refiere a la fuerza de los redimim. Y nuestros maestros dijeron se, se- que esto se refiere a los shedim.
Dice el nombre Shedim se refiere a los demonios afuera, fuerzas espirituales dañinas. Rashi aquí solo cita solo una parte de la interpretación de los sabios talmúdicos. Seguimos, pues no hay adivinación en Jacob ni hechicería en Israel como en este momento se dirá a Jacob y a Israel. Dice Rashi, decir, pues los israelitas son dignos de la bendición divina, puesto que entre ellos no hay adivinadores ni hechiceros, cosas que están prohibidas de hacer, ¿sí? Que tienen que ver con la idolatría o con utilizar demonios, utilizar muertos, cosas así, todo ese tipo de cosas que están prohibidas. Seguimos, Rashi dice, como en este momento se irá a Jacob, en el futuro habrá un momento semejante a este momento, en el que será revelado a la vista de todos los seres humanos el cariño que Dios profesa a los israelitas. Según Rashi, el versículo compara el momento en que ese entonces estaban los israelitas con un eventual momento futuro en términos de cariño y estimación de parte de Dios. En ese entonces el cariño al que Rashi se refiere es el evidenciado en todo este relato, en el que Dios cambia las malignas intenciones de Bilán en bendición para Israel, en el que ellos estarán sentados y aprenderán Torah de su boca, de la boca del Creador, en un futuro muy, muy próximo de Sat Hashem, estando su lugar más al interior que incluso los ángeles mismos. Y esto preguntará a los israelitas lo que se dice al final del versículo: ¿qué ha hecho Dios? A esto se refiere lo que se declara: y tus ojos contemplarán a tu maestro Dios. Según otra explicación, la frase Yamer de Jacob no está en futuro, sino en presente, con lo cual el versículo estaría diciendo que ellos no necesitan de adivinos ni hechiceros, ya que en todo momento que sea necesario que se diga a Jacob y a Israel qué ha hecho el santo bendito es y cuáles son sus decretos en las alturas. Ellos no practican la adivinación ni la hechicería para saberlo, sino que por boca de sus profetas se les dice cuál es el decreto promulgado por el Omnipresente, o también por el Urim y Tumim se les declararía, pero el Targum no lo tradujo así. Urim y Tumim era el pectoral, que iluminaba sus palabras y las perfeccionaba, que utilizaba el Cohen Gadol. En el Tratado de Yoma se habla de cómo era que se utilizaba, cómo era que se preguntaba. En la época del rey Shaul, en la época del rey David, lo utilizaron bastante para preguntar si ellos tendrían que salir. En la época también de los eh, de los jueces también lo utilizaron bastante. En ese momento ellos nombraban las letras y ellos tenían que armar la frase que se le dijo desde el cielo. Seguimos la parasha. He aquí un pueblo que se levanta como león fuerte, y como león se yergue, que no se acostará sino hasta que consuma la presa y beba la sangre de los muertos. Dice Rashi, cuando ellos se levantan en la mañana de sus sueños, se fortalecen como el león fuerte y el león para arrebatar los mandamientos y cumplirlos, vestirse con tzitzit, recitar el Shema Israel y colocarse los tefilín. No se acostará de noche sobre su cama, sino hasta que consume y destruye a todo ser dañino que viene para atacarlo. ¿De qué modo? Recitando el Shema Israel en su cama y confiando su espíritu en manos del Omnipresente. De este modo, si viene el ejército o una tropa para causar daño a los israelitas, el Santo Bendito de los protege y pelea sus batallas, haciendo caer muertos a los enemigos. Según otra explicación, todo este pasaje, comenzando con las palabras "He aquí un pueblo que se levanta como un león", debe ser entendido como lo traduce el Targum. Dice aquí, si el versículo solo quisiera decir que los judíos son fuertes, hubiera bastado con que dijera que Israel es un pueblo fuerte como el león, sin hablar que se levante y también se yergue.
Mencioné al que se levante y se llegue, alude a la fuerza y el ánimo con el que se levantan en la mañana para cumplir los preceptos divinos. La razón por la que el versículo compara la fuerza del león con la dedicación con la dedicación en el cumplimiento de los preceptos se debe a que los preceptos de la Torah proporcionan fortaleza y disciplina al ser humano, puesto que no se originan en convenciones sociales, sino que son prescripción divina. El que los cumple en realidad está ejercitando un acto de contenido divino y eso da fuerza al ser humano. Hay que agregar que este fue el versículo que se utilizó a la misión que empezó después de lo que sucedió el 7 de octubre, que Gen Am Kelavi Yakum. Un pueblo se levanta como un león fuerte. Levantarse después de haber sucedido algo, y en ese momento obviamente lo que sucedió el 7 de octubre, de ahí viene el nombre que se le colocó. Viva la sangre de los muertos, dice aquí Bilam profetizó que Moshe no moriría sino hasta que hiciera caer muertos a los reyes de Midian, y que él mismo, Bilam, sería muerto junto con ellos, como se declara, y a Bilam, hijo de Beor el hechicero, los hijos de Israel mataron con la espada entre sus cadáveres. Entonces Balac dijo a Bilam, ni los maldigas ni los bendigas. Bilam respondió y dijo a Balac, ¿acaso no te hablé diciendo todo lo que el Eterno hable es lo que yo haré? Balac dijo a Bilam, anda, por favor, te tomaré a otro sitio, quizás sea recto en los ojos de Israel y los maldigas por mí desde ahí. Ni los maldigas ni los bendiga, dice el primer Gam, el que dice Gam es también. Añade un significado más al segundo, y el segundo también añade uno más al primero. En este caso, como dice, Bilam me dijo, Gam Kov lo te cabeno, Gam Barej lo te barejeno. Ni los maldigas ni lo bendigas. Quizá lo maldigas por mí, dice aquí. Dice Rashi, no expresa en el modo imperativo que Balak quería decir, quizás parezca correcto en los ojos de Dios que tú los maldigas por mí desde allí. Seguimos, dice, Balak tomó a Bilam a la cima de Peor, la cual mira hacia la superficie del desierto. Bilam dijo a Balak, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 terneros y 7 carneros. Balac hizo tal como había dicho Bilam, y puso un ternero y un carnero encima de cada altar. La cima de Peor, dice Rashi, Balac era un gran adivino y vislumbró que en el futuro los israelitas serían castigados a causa del ídolo Peor, solo que no sabía por medio de qué. Por eso dijo, quizá la maldición caiga sobre ellos desde allí. Y lo mismo que Balac. Todos los que contemplan los astros para adivinar el futuro ven que algo ocurrirá, pero no saben a ciencia cierta qué es lo que ven. Entonces aquí hemos llegado al final del versículo 23 para empezar el versículo 24 de exhortación que tenemos.